Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de cada uno de los participantes y no representan la posición de Café entre Libertarios o del Partido Libertario MX. Esto es Café entre Libertarios, el podcast del Partido Libertario MX en que miembros y simpatizantes nos reunimos a discutir, contrastar y profundizar en las ideas de la libertad. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Café entre Libertarios. El día de hoy nos acompaña Rubén, Alfonso y Fernando. Y bueno, el día de hoy el tema que vamos a estar abordando en Café entre Libertarios, yo creo que es un tema sumamente relevante y actual, ¿no? Apenas el día domingo se llevó a cabo la votación en la Cámara de Diputados, en donde obviamente era el pronóstico, ¿no? Que la oposición iba a estar en bloque y su reforma, o la conocida como Ley Bartlett, no iba a pasar, ¿no? Y bueno, es un buen indicio porque nos marca que sí existe oposición, ¿no? Ya bastante tiempo llevaba el presidente burlándose de que no existía oposición y hacía burlas, ¿no? Y bueno, yo creo que después del domingo de revocación de mandato, pues este es el segundo domingo negro para el sexenio, ¿no? Porque ya la revocación de mandato ya lo platicábamos que fue un fracaso, y bueno, la reforma eléctrica también es otro duro fracaso, en donde ya precisamente él también ya incluso habló de que espera lo mismo para la reforma electoral y por ahí otra reforma que no recuerdo. Pero bueno, eso es bueno. Y bueno, el tema que donde nos vamos a centrar el día de hoy es precisamente lo que viene después del domingo, después de esa amarga noche para el presidente, ¿no? Y bueno, ya vemos que la presidenta, no, que la secretaria general de Morena empezó una campaña de linchamiento contra los llamados ya traidores a la patria, ¿no? Tanto ella, Citlali, como el presidente de Morena, Mario Delgado, han estado difundiendo fotografías claramente con toda la intención de que incitando a la violencia, porque es lo que están haciendo, incitar a la violencia, con esos folletos o esa campaña que van a hacer por todos los distritos, ¿no? Porque ya amenazaron con que van a estar pasando por todos los distritos para mostrar y exhibir como si fuera la Santa Inquisición que los traidores a la patria. Bueno, yo creo que para iniciar es algo pues grave, ¿no? Porque realmente yo comentaba y decía que al fin y al cabo, ¿por qué generalizar, no? ¿Por qué decir que todos los mexicanos nos sentimos eh, traicionados y ese tipo de cuestiones? Toda esta campaña de linchamiento que están haciendo, ¿no? Cuando hay habemos ciudadanos que estamos felices porque esa ley no haya pasado. ¿Ustedes cómo ven? ¿Cómo ves, Fer? Fíjate, Toño, que es bastante interesante, ¿no? Porque ya lo habíamos platicado antes, de que la intención de López Obrador nunca fue quizá que pasara esta reforma en este momento, ¿no? Sino que era un pretexto. Entonces, por un lado, ver qué tan fácil qué tan fácil era comprar a los priistas. Por otro lado, exacerbar más los ánimos de su base, que aunque no sean muchos, y hay una razón lógica y moral por la que no son muchos sus seguidores, no puede ser un porcentaje alto, ¿no? Y es de lo que, de hecho, desde que planteamos el tema, no he dejado de pensar en esto, ¿no? Si fueran muchos,
yo creo que la civilización sería imposible, por dos razones. Cuando los que vimos el debate en el Congreso, no habían argumentos. Estuvo lleno de insultos, descalificativos, señalamientos emotivos. ¿Y eso por qué razón tiene? ¿Cómo puede alguien enfrentar una razón técnica con otra, ¿no? Cuando no la tienen? En lugar de enfrentar una razón técnica, la enfrentan con reacciones emotivas y violentas en el lenguaje. Entonces, estamos hablando de que no nos encontramos en el terreno de lo intelectual, ¿no? En el cual, por estas razones, por estas cuestiones, tenemos estos resultados, y no estamos hablando ni de números, ni de tecnología, ni de nada. Estamos hablando de la elección voluntaria de ir en contra de la razón y de fomentar el odio y la violencia hacia el contrario. No es la primera vez que esto ocurre, ¿no? Esto se vio en el nazismo, esto se ha visto en otras, y antes del nazismo, ¿no? Hace rato estábamos hablando de los camisas rojas, ¿no? De posteriores a la Revolución Mexicana, ¿no? Estos que se enfrentaron contra los camisas doradas, ¿no? Allí en la plaza de San Juan Bautista, en Coyoacán, en la Ciudad de México, ¿no? Donde mataron a una chica y los otros mataron lincharon a uno de los camisas rojas. Entonces es el fanatismo. Si estuviéramos llenos de fanáticos, llegaríamos a un punto como Afganistán, ¿no? Donde un grupo finalmente prevalece y somete o extermina al otro, ¿no? Por eso es que no pueden ser muchos, si no, pues ya seríamos otra vez unos 50 millones de mexicanos, ¿no? O algo así. Pero no está de más que los que nos escuchen, cuando nos escuchen, se pongan a reflexionar en eso, porque muchos dicen, ¿cómo es posible que no entiendan de razones? Es que no estamos en un debate intelectual. Estamos enfrentando la decisión moral de hacerse cómplices de un mentiroso, de hacerse cómplices de alguien que viola la ley, de hacerse cómplices de todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Por eso está alguien como Lavalle, sin pruebas, sin nada, sin ameritar siquiera prisión preventiva oficiosa en prisión, ¿no? Y con los delitos electorales, ¿no? Adán Augusto, que debería estar en prisión preventiva oficiosa, está libre, ¿no? Entonces no estamos hablando aquí de legalidad, sino de una emotividad que los orilla a ser perversos por naturaleza, o sea, por decisión propia, no por naturaleza, por decisión propia. ¿Cómo ven? Sí, claro, es preocupante. Y bueno, para entrar un poquito más a detalle, ¿tú cómo ves esto, Alfonso? Este maniqueísmo que maneja el presidente. Yo soy el bueno, los otros son los malos, el pueblo, el antipueblo. ¿Hacia dónde crees que este tipo de discursos van encaminados o hacia dónde va? ¿O dónde terminan estos eventos, que este maniqueísmo que ya no es la primera vez que ha pasado? Y la historia nos puede dar un claro ejemplo de ello. Claro, gracias Antonio. Pues igual voy a retomar algunas de las ideas que comenta Fer y de lo que tú comentas. Sí hay, digamos, una preocupación seria al respecto de las consecuencias que lleva este maniqueísmo, esta actitud, esta, digamos, tendencia polarizante y grave, ¿no? O sea, este extremismo del dirigente, ¿no? Que tienes atrás de ti, Antonio, que se me hace muy elocuente. Y con eso me gustaría relacionarlo. Fíjense, hace unos minutos platicaba exactamente con mis alumnos y voy a sacar a colación, o sea, van a ver cómo va a ser match lo que comenta Fer y con lo que nos comentabas al principio, lo que me preguntas, Antonio. Sí es preocupante y más porque hay una filósofa judía que me gusta mucho
que se llama Hannah Arendt. De hecho, hace poco alguien de ustedes en sus redes sociales había citado algo de ella, pero que comentaba acerca de la banalidad del mal y del peligro que es la banalidad del mal, porque él retomaba el caso del juicio a Eichmann, este general nazi, que gracias a él pues, murieron millones de personas, y ella cuestionaba, o sea, ponía sobre el tela de juicio, o sea, lo que hizo ella, pues obviamente perdón, lo que hizo él, obviamente es imperdonable, ¿no? Porque gracias a sus acciones directas murieron millones de personas, pero ¿qué tanto es culpable realmente de esas muertes? Porque él seguía órdenes, él al fin y al cabo era un burócrata que se encargaba de que el proceso se diera de manera efectiva, o sea, la logística, la operación, los presupuestos, que los vagones, los trenes, las horas, las rutas, la programación, digamos, de llevar los campos de concentración satélites a Auschwitz, la cremación, o sea, todo este proceso que fuera de manera eficiente. O sea, obviamente incluso le costó ganarse el odio y el repudio de la misma comunidad judía en esos años allá en Estados Unidos. No recuerdo bien en qué fechas fue cuando hizo en los años 70, me parece, no recuerdo bien la fecha, ahí les fallo, pero le ganó el repudio y ella argumentaba, es que no lo estoy justificando, simplemente estamos hablando de qué tanto lo hizo por ser un ser despiadado que quería matar judíos o simplemente por la eficiencia del proceso. Y con esto lo llevo a este caso, o sea, ¿cuántas de nuestras acciones no son bien reflexionadas y que pueden llevar a las peores consecuencias? Y con esto lo llevo a la reflexión de lo que están haciendo, no nada más Mario Delgado y Citlali y el séquito, sino todos los demás que están replicando. Yo escuchaba hablar, por ejemplo, a Sheinbaum en la tarde, en un noticiario, en donde ella justificaba y dice, no, es que no hay ninguna violencia, o sea, simplemente estamos exhibiendo para que la gente conozca, ¿no?, a las personas que traicionaron, porque sí son unos traidores a la patria, o sea, está justificando esta situación de una manera banal, porque cuando hablamos de la banalidad del mal, una de las críticas que le hacían a Hannah Arendt es que el mal era banal. No, es que el mal lo vemos a veces tan banal que no nos damos cuenta de las consecuencias. Entonces, exactamente en este sentido, todos estos fanáticos, dejen los fanáticos, sino las personas, como decía Fer, pensantes, conscientes, racionales, que están apoyando este pensamiento, esta estrategia violenta, ¿cuáles son las consecuencias? O sea, ¿cuáles son los alcances de esas consecuencias? Ahí, bueno, ahí la dejo para darle la palabra a los demás y si quieren seguimos peloteando esta idea más adelante. Sí, yo creo que es muy interesante esto que comenta, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de la justificación de la violencia, ¿no? Cuando la violencia no tiene justificación, es violencia y no tiene justificación. En este mismo sentido que hablamos de fanatismos y la lógica que claramente los fanáticos de Andrés Manuel López Obrador no la utilizan, ¿tú por qué, Rubén, por qué crees que Andrés Manuel está haciendo esto? ¿Por qué está exacerbando a esa base radical? Mira, yo creo que si le preguntamos no vas a ver. Simple y sencillamente así opera. Dice Jonathan Haidt que nuestra mente es como un jinete manejando a un elefante, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que no nos son conscientes. Simple y sencillamente así percibe el mundo, es su manera de entender el mundo. Yo no creo que en su mente haya una idea de exterminar a un grupo, en este caso socioeconómico. Yo no creo que tenga alguna idea clara de qué consecuencias puede tener lo que está haciendo. Simple y sencillamente así opera mentalmente este señor. Y lo malo, bueno, pues es que opera con un sistema operativo que es súper dañino, ¿no? Dice, hay una definición de estupidez que es no poder hacer el bien o dañar a otros
dañándose también a uno mismo. Cuando uno daña a otros pero se beneficia a uno mismo, entonces es malvado. Pero cuando uno daña a otros y también pierde uno, es estúpido. Y este es el caso de este señor. O sea, cada cosa, cada plan que está haciendo, no lo está fortaleciendo. Desafortunadamente, durante muchos años fue creando una base de fanáticos, de gente que está muy enojada con cierto grupo abstracto que son los ricos o los neoliberales o etcétera. Son una cosa así abstracta. Y, y desafortunadamente, bueno, ahí fue cosechando mucha tela de dónde cortar y mucho de dónde ir sacando este odio del que ahora echa mano, ¿no? Y bien que mal, pues va, mira, ahorita precisamente estaba rescatando aquí los, los, los 12 puntos del fascismo según Humberto Eco, y pues los cumple todos, ¿no? Desde el culto a la tradición, es esta idea de que el pasado bueno ahí con los mexicas todo era perfecto y todos bailaban kumbaya, aunque era una teocracia militar, pues bueno, no, pero nosotros nos imaginamos que todo era bonito allá, porque había pirámides y todos andaban de la manita. El miedo a lo diferente, imaginarse un estado constante de amenaza, buscar conspiraciones y culpables externos, y en este caso abstractos, o sea, el neoliberalismo y tal, y los españoles de hace un chorro de tiempo y tal. Y el que se me hace más peligroso, y por eso lo rescataba, que una persona se unja como la voz del pueblo. Ese es de los más peligrosos. Entonces, él define qué es pueblo y qué no es pueblo. Y eso me lleva a rebotar con lo primerito que mencionaba Fer. Hay una idea ahí de ir cambiando los significados de todas las palabras. Yo creo que aquí Alfonso es el que nos va a poder ayudar con esto, porque hay una idea de cambiar absolutamente todos los significados de las palabras. Entonces, corrupción ya no es desviar recursos del erario público para otros fines, no. Corrupción es lo que hacen los enemigos. Y traición a la patria ya se salió de su definición jurídica y normalita, que es vender secretos a un Estado extranjero o apoyar a un Estado extranjero para derrumbar el Estado aquí. No, no, no. Traidor a la patria es lo que yo diga que es traidor a la patria, que en este caso es ir contra mi voluntad, que es la voluntad del pueblo. Yo les comentaba hace poquito que el día que salió la ley Bartlett, creo que oí al unísono escupir el café a todo México, pero lo peor es que ha sido superado cada semana. A partir yo creo que ese fue un quiebre porque ahí se mostró todos sus colores, pero a partir de ahí ha sido una tras otra, cada vez de escándalos más horribles, y desencadena en este último que sabemos que lo encabeza Citlali, pero sabemos que no es a la que se le ocurrió que hiciéramos esto, ¿no? Sí, claramente el operador que está dentro o quien está detrás de esa idea, pues es precisamente López Obrador, ¿no? Y en ese mismo sentido que de lo que hablábamos desde el inicio, ¿no? Los 2 domingos negros. ¿Tú cómo ves esto, Gabriel? Ya vimos 2 fracasos rotundos de López Obrador, ¿no? A pesar de llamar a su base y tratar de, bien o mal, porque esto de que iba a exhibir precisamente es eso, ¿no? Porque el año pasado, cuando sacó esta ley, ya en una gira había mencionado que los iba a exhibir, ¿no? Que no era que no era nada malo, pero que nada más se los estaba advirtiendo, ¿no? Y bueno, en ese mismo sentido, ¿tú cómo ves, Gabriel, el panorama que viene para adelante? Ya vimos 2 fracasos claramente, donde él se muestra enojado. ¿Cómo crees que venga para adelante? Yo percibo peligro. O sea, hemos visto que su estrategia es mentir, 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 y desgraciadamente hay una base de gente que le cree, que cree en sus mentiras.
Y no estoy hablando de los fanáticos. Yo separaría a la población en 3 grandes sectores. Un pequeño sector, los fanáticos que están con él y que justifican todas sus maromas y ¿cómo se llama? Y le siguen la corriente en todo, aunque sepan que está equivocado, pero traen la camiseta de AMLO tatuada y lo van a seguir hasta la muerte. Otro pequeño sector, informado, que de forma inteligente, de forma con argumentos, razona y argumenta en contra de las mentiras que vienen de Palacio, ¿no? Y un gran sector, que digo, yo siento que es la mayoría, de un México que ni está bien informado, que ni está bien definido hacia un lado ni hacia el otro, y que en el, digamos, inconsciente colectivo, hay la sensación de que sí se le robaron las elecciones pasadas, de que sí es un buen hombre, pero que no lo han dejado trabajar, de que sí es bueno y está con la base de todo México, pues, que son unos pocos los que están en contra de él. Y es un sentir cuando platicas con gente en la calle que no está muy interesada, que no profundiza en los temas, es un sentir de que pobre no lo han dejado hacer nada y son unos cuantos ricos que han perdido privilegios, que están en contra de él, y ahora los diputados son unos traidores a la patria. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la gente que está... Que lee las noticias, que se entera, que analiza, que busca, siento que es un pequeño sector de la población y un gran sector que se deja ir con la corriente, ¿no? Entonces sí hay un desencanto porque también se dan cuenta pues de la casa gris, se dan cuenta de cosas que salen de los parientes y los contratos, pero en el inconsciente colectivo yo siento que hay mucha, le creen todavía. Le creen que tiene buenas intenciones y sí cree mucha gente que realmente hay un poder maligno que se está oponiendo a él. Y eso me preocupa mucho porque si lo sumamos al fanatismo de su base radical, que ya vimos que anda alrededor de los 11 millones de personas, que son los, bueno, quitando los que votaron coaccionados por quitarles, ¿cómo se llama?, porque les iban a quitar sus apoyos o algo, hablando de la primera derrota del primer domingo, donde el 10 de abril tuvo una gran derrota por la baja participación en la encuesta en la consulta popular de revocación de mandato, pero no fue una baja participación por apatía, como quisieran hacernos pensar, fue una baja participación porque la gente sabía, mucha gente sabía que eso no servía para nada, ¿no? Entonces sí hubo algo de eso. Entonces digamos que si quitamos las personas que votaron por estar amenazados de perder sus privilegios, sus ayudas, pues a lo mejor su base anda entre 8 y 10 millones de personas, que son los que lo van a defender siempre a capa y espada y son los fanáticos. Pero ¿qué pasa con de los 120 millones de mexicanos que somos aproximadamente? ¿Qué pasa con los que nunca votan? ¿Qué pasa con los que se mantienen apáticos a la política? No sé, siento que esa apatía que siguen teniendo muchos mexicanos, combinada con la radicalización de otros, puede generar mucho odio, porque los que están defendiendo, los que estamos defendiendo el país, somos tan pocos que creo que ahí es donde va a tener mucho que ver qué pasa con la gran masa, si se inclina hacia un lado o se inclina hacia el otro. No sé ustedes qué piensan acerca de eso, o cómo ven. Sí, pues es gravemente, ¿no? Esta parte de fomentar el odio, porque ya que mencionaba Rubén esta parte de los 11 principios del fascismo, ya vemos que cumple muchas características, ¿no? Tú mencionabas que sigue fomentando el odio,
y su base radical al fin y al cabo está muy activa, ¿no? Porque sí, a lo mejor son pocos, pero están muy activos, que eso es lo que se nota, ¿no? Y yo creo que en este sentido me gustaría ya de manera general hacer la pregunta. Vimos que la oposición unida sí puede hacer el contrapeso que tiene que hacer o el trabajo que tiene que hacer una oposición dentro de una democracia, ¿no? ¿Qué viene para estos próximos años? ¿De verdad será que vamos a repetir otro sexenio con Morena o creen que eh, a partir de esos domingos negros y de la unión de la oposición hay un cambio diferente para nosotros? En la Cámara, cuando estaban en la discusión de la reforma energética, uno de los diputados de oposición que tomó la voz comentó las cifras de la última votación y decía, Morena ganó 21 millones de votos y la oposición ganó creo que alrededor de 23, 24 millones de votos en las intermedias, ¿no? Entonces, yo creo que va a depender mucho de nosotros como sociedad civil, la presión que pongamos a los partidos para presentar candidatos de unidad y candidatos buenos, o sea, que estén aprobados por la sociedad civil. Yo creo que en esto las redes sociales han jugado un papel muy fuerte. Yo creo que lo que pasó el domingo pasado tuvo mucho que ver en la presión tan fuerte que hubo en Twitter hacia los legisladores, hacia los partidos, para que fueran a la Cámara, para que no fallaran y para que votaran en contra de la reforma eléctrica, ¿no? Yo creo que si no hubiera habido una presión tal a través de Twitter, sobre todo, hacia los diputados de oposición, no se hubiera dado lo que pasó el domingo. Entonces yo creo que como sociedad civil tenemos que seguir presionando para que haya candidaturas de unidad, pero candidaturas a prueba de todo. O sea, no los mismos dinosaurios de los partidos, no las mismas personas que han venido a darle al traste a la política mexicana, ¿no? O sea, presionar y trabajar estos 3 años desde la sociedad civil para presionar a los partidos de oposición que se unan y que presenten candidatos a prueba de todo. No sé, esa es mi opinión. Yo creo que es lo que tenemos que hacer durante estos próximos, de aquí al 2023, más o menos que se definan las candidaturas, y del 23 al 24 que sean las elecciones, pues apoyar a esos candidatos. A mí me dan miedo dos cosas importantes. La primera es respecto a la votación que acaba de pasar de la reforma eléctrica. Si Bartlett no estuviera en la CFE, si este dinosaurio malvado, come niños, satánico, no estuviera en la CFE, no hubiera sucedido esta votación histórica en bloque contra la reforma. No habría manera de comunicar lo mala que era esta reforma si no hubiera sido por ese ente malvado que está ahí. Y por eso mismo, transportado ahora al 24, me preocupa que no vayamos a encontrar a este ángel seráfico, este ser de luz, en el que se pongan todas las características que necesitamos. Y el tercer miedo que tiene que ver con bueno, es que vamos a escoger a una cosa mediocre que comunique bien en redes sociales. Y va a ser no hay otra, tiene que ser un candidato de unidad. Yo estoy de acuerdísimo ahí con Gabriel. Si la oposición no logra sacar un candidato de unidad, es otros 6 años con Morena. No quiero ni saber qué esperpento van a poner de candidato, o si definitivamente el señor va a decir que no se hacen elecciones y que eso no es reelección y que él se va a seguir ahí mientras el pueblo siga aplaudiendo como si fuera Vicente Fernández. Ese es otro de mis miedos. Ahí les van todos mis temores juntos. Pero si lo que puede suceder es eso, que escojamos una cosa menos que ideal con tal de quitar a este otro, y entonces vamos a dar un bandazo como lo están dando todos lados en América Latina, ¿eh? Híjole, qué complicado. Yo creo que
podremos definir todo esto retomando lo que comenta Gabriel y comenta Rubén. O sea, hay una moneda en el aire, pero yo creo que eso es una ventaja todavía, porque no hay nada definido. Porque exactamente, como dice Rubén, o sea, si había otro sexenio con Morena, yo creo que ya se acabó, o sea, se acabó México. Tal vez alguien dirá, no es que es extremista, es apocalíptico. No, es que realmente se acabó todo, ¿no? No podemos permitir que Morena siga un sexenio más. Pero todo está en el aire, porque exactamente, todo pende de un hilo. Que la oposición esté junta, que no se divida el voto, que no se peleen, o sea, vivimos en el estrés constante, ¿no? O sea, la palabra que hemos, yo creo que de las palabras, así, si tal vez alguien pudiera medir como miden las mentiras o las palabras que más repite AMLO, ¿no? En estos últimos cafés libertarios, yo creo que la palabra que más se pronuncia es el peligro. O sea, todo lleva hacia el peligro y la incertidumbre, ¿no? Entonces, hay mucha incertidumbre, y obviamente pues la batalla de las ideas, esta batalla la tenemos que dar todo el tiempo. Pero entonces pues, no veamos el vaso medio vacío, veamos el vaso medio lleno. O sea, al fin y al cabo todavía está esa moneda en el aire en donde todo puede pasar, tanto para mal, pero para bien. O sea, ¿no? Pero alguien dirá, pues qué triste estar en esa realidad de incertidumbre, qué triste depender de otras cosas, que todo depende de un hilo. Pues sí, realmente esa es la situación en la que hemos llegado ya después de tanta, sí, como dicen los morenistas, es que ¿dónde estabas cuando? Bueno, sí, tal vez la crítica, la exacerbación no era tan mayúscula, porque tampoco era tan escandaloso como lo estamos viendo actualmente. Yo creo que siempre la crítica ha existido en diferentes niveles, pero era manejada de diferente manera. Pero repito, siempre podemos estar peor y yo creo que estamos en un momento en la coyuntura, en un punto de quiebre, creo que también esto lo he comentado en otros cafés, estamos en un punto de quiebre en donde estamos al borde del abismo, o sea, estamos a punto de irnos o estamos en el momento clave, ¿no? De cambiar la situación, de que todo mejore. O sea, esto es todo, se dice mucho, ¿no? Siempre antes del amanecer, ¿no? La noche es más oscura. O sea, estamos, yo creo que llegando a ese momento en donde, o tal vez estamos próximos de llegar a esa noche, a ese punto más oscuro, en donde debe llegar, pues obviamente, un amanecer. Digo, suena muy fantasioso, positivo, pero debemos verlo así, debemos luchar por esa realidad. Y que al fin y al cabo nos damos cuenta que estamos, digamos que el remedio, pues obviamente sabemos que el remedio es la libertad, el libertarianismo, un partido libertario, o sea, sabemos que es la solución, pero mientras llega eso, desgraciadamente también debemos conformarnos, o sea, tenemos que visualizar en esta oposición moralmente derrotada, mediocre, corrupta, la solución. O sea, fíjense, el PAN, el PRI, el mismo PRD nos llevaron a Morena, nos llevaron a AMLO, y ahora resulta que ahora ellos que son los culpables de que tengamos esta realidad, pues pueden ser nuestros salvadores. O sea, imagínense qué tan jodido está esto. Yo ahí difiero, ¿eh? Yo no creo que el PAN, el PRI y el PRD vayan a ser nuestros salvadores. Yo creo que nosotros como sociedad civil exigirles al PAN, al PRI y al PRD, que es el vehículo que tenemos por estar en una legislación partidista, que solamente a través de los partidos podemos tener acceso al poder, y como sociedad civil exijamos candidatos de unidad que no sean los mismos que nos llevaron a donde estamos ahorita, que no sean el Alito, ni el Marcos, ni el, ¿cómo se llama? Ni los mismos personajes, Krill y otros que nos han llevado a donde estamos ahorita, ¿no? Los Moreira y los, bueno, muchos apellidos ahí de políticos que han sido nefastos para el país. Yo creo que como sociedad civil tenemos que exigir, presionar, así como presionamos para que no pasara la ley Bartlett, pues así presionar para que salgan candidatos apoyados por esos partidos, o más bien con el abrigo de estos partidos, pero nosotros somos los que tenemos que hacer el trabajo. Nosotros somos los que tenemos que porque los partidos no van a venir a salvarnos, ni van a, más bien podrán salvarse ellos,
¿no? Si hacen las cosas bien, ¿no? Pero nosotros Pero como por sociedad tenemos ejemplo, que exigírselos. ¿Sí? sí, me expuse mal, exactamente, más bien lo negativo, lo denigrante, es que tengamos que depender de esos vehículos, ¿no? De la institucionalidad de los partidos, que tengamos que depender, pero el camino está, la respuesta ahí está exactamente, es exigirle, ¿no? Eliminar, como dicen en otros lugares, esa casta política para que realmente surja ese candidato ciudadano de unidad. Estoy totalmente de acuerdo. Me gustó esta parte, ¿no? Donde sin lugar a dudas es la sociedad también la que tiene que ser más participativa, pero a mí me gusta llamarle batalla cultural, no de las ideas, ¿no? Porque la cultura describe a un grupo de gente y su comportamiento, ¿no? La batalla de ideas es nada más una discusión de, si quieres, lógica, con argumentos y logismos, ¿no? Y lo voy a poner de este modo. Imagínate que estás frente a un helado, ¿no?, de fresa, y cuando lo vas a probar, te quedas oliéndolo y dices, oye, esto huele genial. Y en eso pasa un amigo tuyo y te pone un zape, ¡paz! Es para comerse, menso, ¿no? Ahora imagínate que tienes 4 años y te lo hace un tío, te lo hace un primo, te lo hace tu papá, te lo hace tu mamá. ¿En cuántas familias vemos que tienen justamente la cultura de tengo el derecho de faltarte al respeto porque por cualquier razón, ¿no? Si nos vamos al principio de no agresión como algo en lo que yo creo que los liberales y libertarios, que es lo único en lo que no nos peleamos, ¿no?, es precisamente porque lo que estamos tratando de enseñar es la cultura del respeto. Como diría Víctor Jara, el derecho de vivir en paz, ¿no? ¿Cómo puedo vivir en paz? Pues haz lo que tú quieras mientras no vengas y me perturbes mi lugar, ¿no? Y parte de esta cultura del no respeto, ¿no? Dicen muchos, es que todavía los mexicanos pensamos en el autoritarismo y la dictadura. Sí, por supuesto, desde los años 20 con la educación socialista es justamente eso. Tú ves los planes de estudios de la educación pública, ¿y a qué te enseñan? A que si vas contra el pueblo eres un traidor a la patria y no mereces ni respeto, ¿no? ¡Ay, porfirista! Eres conservador de los de Maximiliano. Entonces, todo es una retórica, y voy a volver a caer en lo mismo, que no tiene nada que ver con la investigación y la reflexión, porque poniéndolo nuevamente, entre los que tienen doctorado, tienen estudios, tienen una cabeza impresionante, ¿cómo se pueden rendir a estas falacias y a esto? ¿Por qué? Porque tienen la cultura de no respetar y voluntariamente eligen que es mejor imponer que hablar y dejar vivir en paz. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a tener como candidato? Pues Morena es la basura de la clase política mexicana, pero no es que sean los otros mejores. Entonces, por eso a mí eso de la batalla de las ideas es así como, pues está chido, ¿no? Vamos a poner a los rothbardianos contra los randianos. No, como ven si mejor implantamos la cultura del derecho de vivir en paz y la obligación de respetarnos entre nosotros? Y creo que esa es una cosa que tenemos que empezar con nosotros como libertarios, de decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que va a garantizar que te respeten? Que no haya impunidad, que no haya anomia, que cada que alguien le falte al respeto al otro en sus derechos, tenga que pagar y además resarcir el daño. Y esa cultura no la tenemos, y por eso ningún partido político, desde que esta nación tiene ahora sí que desde febrero del 17, no aplica el respeto. Eso es lo que tenemos que meter en la conversación. Cómo, independientemente de quién sea el candidato, qué es lo que propone. Esto y esto y esto, ¿cómo lo va a lograr? O sea, de entrada, va a haber seguridad, va a haber justicia, porque si no promete seguridad y justicia, ¿de qué nos va a servir? No, voy a enfrentar el obradorismo y voy a recuperar la institucionalidad. Ajá, la misma institucionalidad que fomenta y que permite, ¿no?, la violación impune de los derechos de todos. ¿Cómo ven?
Sí, claramente, yo creo que es muy importante esto que menciona, ¿no? Primero que mencionar que este momento de incertidumbre lo debe de aprovechar la oposición, porque si no lo va a aprovechar Morena, ¿no? Ya uno de los, retomando un poco camino hacia el 24, pues ya uno de los presidenciables, que es Ricardo Monreal, pues ya es claramente un candidato de oposición, ¿no? Pero ahora la pregunta surge, ¿ese va a ser el candidato de oposición? ¿Uno que salga dentro de Morena? ¿No? O sea, eso es lo grave, ¿no? Porque, ok, sí, está dividido Morena y todo eso, pero la oposición hasta ahorita no ha podido sacar un buen cuadro, ¿no? Porque esto que ya se ha mencionado, ¿no? Precisamente los que llevaron al triunfo a Morena son los que ahora quieren rescatar, ¿no? Pero al fin y al cabo siguen proponiendo más de lo mismo, siguen proponiendo más Estado, lo mismo, no traen otra narrativa, ¿no? Nada más cambia el partido. Y yo creo que es importante lo que decía Gabriel sobre el juego que tenemos nosotros como sociedad civil, ¿no? Entonces yo creo que también puede ser una oportunidad para los que estamos a favor de los candidatos independientes, ¿no? Alejados de la partidocracia, ¿no? Porque yo creo que en este momento mucha gente, bueno, no los radicales de Morena, pero sí mucha gente está harta de los partidos, ¿no? Entonces yo creo que es un buen momento. Sí ha habido candidatos independientes, ahí está el Bronco. Luego, ¿qué candidatos, no? ¿Qué independientes? Pero bueno, Margarita Zavala también, pero al fin y al cabo volvemos a esa parte, ¿no? Que es más de lo mismo. Y yo creo que sí va a salir un candidato y yo creo que podríamos esperar que ahora sí salga un candidato desde la sociedad civil, pero con un mínimo de cultura, ¿no? Esta cultura del derecho, esta cultura del respeto a los demás, del concepto república. ¿Cómo ven? Me fue la onda. Un candidato de unidad apoyado por los partidos va a ser el blanco perfecto para que continúe el discurso de odio de López. Un candidato independiente difícilmente va a conseguir la unidad, entonces, pues sí, efectivamente tenemos todo volteado como para que sea así como en automático. La verdad es que ahí apoyo a Gabriel y apoyo a Fer y apoyo a todos los que lo están diciendo. Va a tener que ser chamba ciudadana. Nos regalaron hace poquito este libro que se llama El discurso sobre la servidumbre voluntaria, que está muy bonito, pero quiero rescatar nomás un pasaje, ya les paso la palabra. Primero, tenemos que definir perfectamente qué fregados es la libertad y entenderla desde la definición que le damos los libertarios, que está muy ligada al respeto a la propiedad y al respeto a la vida y todo lo que se deriva de esta propiedad que tú puedas mantener sin que te estén fregando, ¿verdad? Y entonces, dice, la libertad sola no la desean los hombres por la sencilla razón, a mi entender, de que si la desearan, la tendrían. Es como si rehusaran realizar esta bella adquisición tan solo porque es demasiado fácil. Mientras no hagamos entender a la gente que todo lo que hace depende de su libertad de poder realizar su proyecto, de poder alcanzar sus metas, todo lo demás va a salir sobrando. Entonces, esa es mi reflexión, por ahí tiene que ir la tirada. Y bueno, antes de que comenten alguien más, mejor me gustaría que respondieran precisamente en esta buena cita que comentan. ¿Para qué tener libertad? Esa sería la pregunta. Nosotros como libertarios, ¿cuál sería la respuesta para que la gente entienda? Porque hablamos mucho de libertad, pero poca gente entiende qué es libertad, ¿no? ¿Ustedes qué le dirían o qué responderían a esa pregunta? ¿Para qué tener libertad? Pues para ser responsables, ¿no?
de su futuro. Porque el problema de los mexicanos es que justamente estamos a la búsqueda, y me solidarizo por buena onda, ¿no? a la eterna búsqueda del Mesías, ¿no? Del chido de la película, ¿no? ¿Y quién va a ser el Salvador? ¿A quién apoyo? ¿A quién hay que apoyar? Y, pues, primero barre ahora sí que tu entrada, ¿no? Y preocúpate por tu calle, ya esté responsable, porque el problema es ese. La gente le tiene miedo a la libertad porque la gente no quiere ser responsable de lo que pasa en su calle, en su colonia, en su ciudad, ¿no? Y más del país, pues ya que se encargue el presidente, ¿no? Por eso tienen este problema de entender qué es lo que hace el municipio, qué es lo que hace el Estado, el gobierno estatal y qué es lo que hace el gobierno federal, y para todo le echan la culpa al que sea, ¿no? Todos son iguales, todos hacen exactamente, y no toman la propia, sí, no se hacen cargo de su libertad para buscar las soluciones a los problemas que ellos tienen y hacerse responsables. Ay, no tengo tiempo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No, si no toman los ciudadanos la responsabilidad de sus acciones y de la capacidad que tienen de influir en la vida diaria, porque, por ejemplo, ahora están con que vamos a ponerle licenciatura a los diputados mínima. No, primero sería anticonstitucional y discriminatoria. Y segunda, que van a discutir la ley energética y todos tienen que presentar un doctorado en ingeniería, ¿no? Y van a hacer algo sobre el medio ambiente, ya van todos a estudiar ecología. No, hay que tomar responsabilidad o sufrir las consecuencias de la apatía. Igual, coincido totalmente con Fer, y es muy interesante tu pregunta, Antonio, que deja sobre la mesa de, pues primero habrá que definir qué es la libertad, ¿no? Y realmente entenderla, o más que definirla, para esta batalla cultural, que estoy totalmente de acuerdo con Fer, otra vez utilicé un mal término, estoy totalmente con esa idea, porque pues sí, la batalla de las ideas está padre, ¿no? Vámonos a tomar un cafecito y platicamos y esto y lo otro, más bien es esta cuestión de permear, ¿no? A partir de permear conciencias, permear el sistema a partir de esta batalla, ¿no? Pero independientemente de eso, tendremos que partir en esta batalla cultural de saber y de que los demás entiendan qué es la libertad. Yo me he topado a lo largo de la historia y a partir de este poco tiempo que llevo que abracé las ideas de la libertad, que la gente entiende mal el concepto o lo entiende a la mitad, ¿no? Como bien decía Fer, o sea, sí, todo el mundo quiere ser libre a conveniencia, pero nadie se quiere hacer responsable de sus propias acciones, ¿no? O sea, lo platicamos igual creo que en un café, o sea, la libertad tiene pegada una melliza, una gemela, una hermana, como lo quieran decir, incómoda, que es la responsabilidad. Entonces, más bien tendrá que venir esa parte, ¿no? Y con eso, pues si estamos acostumbrados, igual lo digo como Fer, de solidaridad lo digo, ¿no? Estamos acostumbrados a que todo el mundo nos resuelva nuestros problemas, a darle esa responsabilidad a los demás por el mismo sistema adoctrinario que tenemos desde hace muchos años, pues obviamente no vamos a vivir la libertad, o sea, no vamos a vivir este famoso empoderamiento. Incluso ese empoderamiento, igual, el famoso empoderamiento que se habla, el empoderamiento de la mujer, el empoderamiento de las juventudes, etcétera, es un empoderamiento a la mitad, ¿no? Porque es así, déjame ser, ¿no? Pero dame, o sea, déjame ser, pero dame en igualdad de condiciones, o sea, cuotas, ¿no? Digamos, dame ayuda, y realmente está pervertido el concepto. Entonces yo creo que sabrá primero que definir exactamente que en esta batalla cultural que se entienda realmente qué es la libertad al 100%. Sí. Mi definición favorita de libertad es la de Hayek, de su libro de la Constitución de la Libertad. En español le pusieron otro título, pero a mí me gusta el título en inglés original, que era Constitución de la Libertad, porque se parece mucho a un documento legal. Decía ahí que la libertad es el estado en virtud de la cual una persona está libre de coerción arbitraria por otro u otros.
Entonces, es bien interesante esa parte de por qué una persona estaría libre de coerción. Y si se fijan, es una definición bien rara porque no pone el énfasis en lo que hace la persona para ser libre. Es un estado que puede ser provocado por uno o puede venir de fuera, de entrada. No es necesariamente algo que se trabaje de adentro hacia afuera. Y después tiene esta parte de la coerción arbitraria, porque, bueno, si alguien lo meten al bote porque robó, no es arbitraria la coerción que está sufriendo, ¿verdad? Está sufriendo las consecuencias de sus actos. Si alguien se mete en contra y choca, pues no es que, no fue coercionado tampoco arbitrariamente, no, rompió la estructura de lo que estaban haciendo todos los demás y tal. Entonces, aquí el punto central que me gusta mucho y que luego hay que discutir mucho, pues es a quién le entregas esa voluntad, a quién le entregas esa capacidad, oportunidad de coercionar. Pues se la entregas al Estado, se la entregas a ellos para que ellos hagan lo que quieran con muchas cosas, con leyes, con todo lo que ya hemos platicado aquí y que últimamente nos pega muy cerquita. Entonces, esa es la idea. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ejercer mi libertad, permitir que los demás tengan libertad para que este estado de virtud pues, se propague, no coercionar a otros y no entregarle la autoridad a otros. Y esa es la parte más complicada y la que es más difícil de transmitir, según yo. Porque pues el Estado, existe esta teoría del bandido estacionario, donde había muchos bandidos y tú le entregaste la autoridad a uno de todos los bandidos que te estaban fregando, le entregas la autoridad a uno para que sea él el que te proteja de otros bandidos, pero le tienes que entregar un tributo. Y entonces tienes un bandido estacionario que para que no te ataquen otros y no te ataque él, tienes que estarle pagando. Y ese es el Estado. En eso se convierte el Estado, en un bandido estacionario que en cualquier momento te puede quitar tu licencia de trabajar en lo que trabajas, te puede quitar tu licencia de consumir lo que consumes y te puede quitar lo que le dé la gana, pero porque se lo entregaste voluntariamente, que es todo el tema que traía aquí el librito. La servidumbre es voluntaria. Está bueno el libro. Se escucha bueno. Tú, Gabriel, ¿qué nos dices sobre esa pregunta, no? ¿Para qué tener libertad? Hijos, complicado, ¿no? Y muchas veces cuando tratamos de definir libertad terminamos usando la misma palabra para definir. Y bueno, yo soy ¿cómo se llama? Un soñador, ¿no? Y yo soy de la idea de que aquí estamos para ser felices y para lograr lo que nos propongamos, ¿no? Entonces, pues para eso me sirve la libertad, para ser quien quiera ser, como quiera ser, ¿no? Que me gusta la definición que dio Rubén, o sea, de que no hay nada que ejerza una coerción sobre nosotros, ¿no? El problema es que estamos tan acostumbrados, o la sociedad está tan acostumbrada a el colectivismo, el estar bajo el bien común, que solos nos ponemos ataduras, solos nos ponemos limitaciones, ¿no? Entonces, pues lo definió muy bien y de una forma muy sencilla, aunque dicen que no fue frase suya, que ya lo había dicho otro antes, pero Benito Juárez, donde dice el derecho, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? O sea, que no se metan conmigo y yo no me meto con los demás. Entonces, mientras yo no esté afectando los valores de nadie, los principios de nadie, mientras yo no esté atacando, agrediendo a nadie, que a mí no se me ataque ni nada, ¿no? Entonces, dicen, la libertad de uno termina donde empieza la libertad de los demás. Pues sí, o sea, yo tengo mi casa y en mi casa puedo hacer lo que yo quiera dentro de mis 4 paredes.
pero no lo puedo hacer en la casa del vecino, no lo puedo hacer en la vía pública, ¿no? Ya tendremos que acatar ciertas normas, así como quiero el respeto sobre mi vida, mis posesiones y mis cosas, pues así los demás también. Entonces mi libertad termina donde empieza la libertad de los demás. Y cuesta trabajo soltarse de todas esas ataduras culturales, como Fernando, que nos han ido incrustando durante generaciones, ¿no? Donde pensamos que el bien común es lo mejor para todos, o el bien del pueblo. Pero pues, ¿quién es el pueblo, no? ¿O quién define quién es el pueblo? Entonces, si vemos que el pueblo está compuesto de individuos, entonces lo mejor para el individuo es lo mejor para el pueblo. Entonces yo creo que vamos a irnos a como decían, la minoría más pequeña, que es el individuo, y la defensa del individuo y la defensa de lo que piensa. Hay una frase que escuché alguna vez que dice, no me gusta la camisa que traes puesta, pero daría la vida por defender el derecho a que te la pongas, ¿no? Entonces yo creo que esa es la libertad, o sea, poder hacer nosotros lo que queramos, siempre y cuando no afectemos a los demás. Hoy en la mañana ponía Macario Schettino en su columna, y con esto cierro y lo quiero ligar al tema con el que empezamos, que decía que tener una visión diferente de lo que debe ser México no puede en ningún caso ser traición a la patria, porque todos seríamos traidores, porque a fin de cuentas cada uno tiene una visión diferente de cuál es su estado ideal de lo que debería ser México. Entonces, no, pues esto de los traidores, por ese lado, no puede existir. Yo nada más, pues agradecerles el haber estado aquí otra vez con ustedes y haber rebotado estas ideas, y muchas gracias. Bueno, yo también me despido con una última reflexión para los que nos escuchen y voy a retomarlo, esta frase de Benito Juárez, ¿no? Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero el garante de este respeto no es el individuo, ¿no? Es el Estado, ¿no? Y el único modo de generar un Estado que garantice ese respeto a esos derechos es que cada individuo, cada uno de nosotros, haciendo uso de nuestra libertad, dejemos de hacerle caso a estos políticos que nos engañan con otra cosa y decirle, mira, antes de que inventes el hilo negro, dame seguridad, dame certeza jurídica. Si no lo ofrecen, no importa quién sea el candidato, vamos a estar igual o hasta peor, porque esto puede siempre escalar. Pues los dejo con eso. Pues gracias, Fer, muchas gracias. Yo, como siempre, uno viene con la idea de aportar ciertas ideas, pero yo me voy, como siempre, muy contento, muy feliz, porque aprendo más y me llevo más. Tal vez es una cuestión egoísta, ¿no? Pero yo me llevo más de ustedes, de lo que tal vez aporte, y pues seguir celebrando las ideas de la libertad, seguir promoviéndolas, y bueno, pues muchas gracias. Y nos vemos la próxima. Bueno, pues yo cerraría con una frase en este sentido de la libertad, pues la definición que tiene José Venegas Lynch, ¿no? El respeto irrestricto al proyecto ajeno del individuo. Ay, no me acuerdo, pero algo así. Y bueno, ya como comentarios finales y comerciales, pues siempre agradecido con el partido, con Rubén que edita, con Fer aquí que coordina estos cafés, ¿no? Y bueno, los anuncios que vienen para esta semana, para la siguiente semana, miércoles, empezamos con el siguiente webinar. Se va a llevar a cabo el día 27, igual a las 7 p.m., hora Ciudad de México, a través de Zoom. Aún pueden hacer el registro si no lo han hecho. Ahí están las publicaciones donde viene el flyer. Ahí viene el link. También el día jueves 28 vamos a tener el conversatorio con
el maestro Francisco Burqués, en donde vamos a hablar precisamente de por qué los libertarios tenemos que entrar a la... Ay, no me acuerdo, ¿me recuerdas? La partidista. Ándale, ese es el tip. Y bueno, siempre hacerle la recomendación a ver los cafés entre libertarios que ya hemos subido, los podcasts que ahí suben semanalmente, el newsletter que sale semanalmente, o que se suscriban simplemente y ya ahí cada semana les está llegando a su correo. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas.